pero se reafirmó en lo que había dicho en CADE y por supuesto pues en lo de hoy. Vamos ahora sí a darle la bienvenida a Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, para comentar, este es el pie en realidad de este atribulado país con respecto a la situación actual. ¿Cómo está usted, Verónica? Buenas noches, gracias por Muy estar buenas con nosotros. noches, Enrique. Verlo. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, comencemos por esto inmediato. ¿Cómo observa entonces la propuesta de la congresista Chirinos? Con preocupación, porque creo que no debemos olvidar que existe lamentablemente en el país un sector político claramente antidemocrático y golpista. El mismo que luego de la segunda vuelta, tú recordarás, Enrique, tuvo al país secuestrado prácticamente hasta el 28 de julio, alegando un supuesto fraude sin ninguna prueba, como ellos mismos lo reconocieron, azuzando violencia en las calles, azuzando violencia física inclusive contra periodistas, altos funcionarios de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y que desde el día 1, no desde ahora, Enrique, desde el día 1 del gobierno del presidente Castillo empezaron a hablar de vacancia. Son esos mismos sectores los que hoy nuevamente vuelven, ¿no?, a agitar este tema con mucha irresponsabilidad, porque saben perfectamente que no tienen los votos y mucho menos el respaldo del pueblo. Y sin embargo, ¿no?, están buscando allanar el camino poco a poco en el discurso, pero también en los hechos, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, hace semanas atrás la mayoría parlamentaria hiciera una modificación inconstitucional a la Constitución, ¿no es cierto?, para recortar la posibilidad de que el presidente presente una cuestión de confianza y quebrar el equilibrio de poderes. Entonces, lamentablemente, hay un ánimo antidemocrático golpista de cierto sector que, por cierto, todas las fuerzas democráticas debemos rechazar categóricamente, Enrique, categóricamente. Son legítimas los cuestionamientos, las críticas al gobierno, las eventuales interpelaciones a los ministros cuando corresponda, por supuesto, pero vacancia, basta de jugar con la democracia, basta de jugar con la expectativa de un pueblo que lo único que quiere es que sus autoridades se pongan a chambear. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, Juntos por el Perú participa en una contramoción, por decirlo así, de censura a la señora Chirinos con Perú Libre. ¿Es una moción de censura como integrante de la mesa directiva? Creo que es importante, Enrique, nuevamente, señalar que se trata de un sector por ahora aislado, ¿no?, y que es necesario que no solamente Juntos por el Perú, Perú Libre, sino todas las fuerzas democráticas, más allá de lo que se pueda hacer en el Parlamento, rechacemos este tipo de actitudes golpistas, ¿no es cierto? Y además, en todo caso, la señora Chirinos, en ese orden de ideas, no debería integrar la mesa directiva. Ahora, Enrique, esto va más allá de algunas individualidades. Yo sí quiero subrayar esto, porque no creo que sea casualidad que justamente el fin de semana pasado, ¿no?, saliera el señor Hernando de Soto, secundado por el señor López Aliaga, a decir que hay que vacar al presidente y de paso a la vicepresidenta, ¿no es cierto? O sea, de dos de una, ¿no?, antes de fin de año. O sea, ¿no?, a azuzar nuevamente ese tema, y luego esta congresista que viene a agitar esta moción que en realidad no tiene, porque no tiene el respaldo correspondiente. Y creo que tampoco es casualidad, Enrique, que todos estos personajes que están en esta especie de coalición por la vacancia tienen pendientes con la justicia, con la SUNAT, ¿no es cierto? El señor López Aliaga, que no dice nada de los, si no me equivoco, 34 millones de soles que todavía le debe a la SUNAT, es decir, a todos los peruanos, y un conjunto de personajes que, oh casualidad, todos tienen pendientes con la justicia por el caso Odebrecht. Entonces, creo que también hay que tomarlo como lo que es, también un intento de generar una cortina de humo, un distractivo respecto de esos pendientes que tienen con la justicia y con la SUNAT, ¿no? Y de paso generando un caos y desorden que los peruanos ya no soportamos más. Una posibilidad que usted señala de una doble eventual vacancia dejaría, se supone, a la presidenta del Congreso en la obligación de convocar elecciones. Claro, tendrías un periodo como de 9 meses, etcétera, pero ya sabemos lo que pasó con el intento del señor Merino de Lama, ¿no?, que algunas tiendas políticas quieren reivindicar también, ¿no? Enrique, yo creo que los peruanos nos merecemos un poquito de estabilidad. Acabamos de cerrar un periodo de gobierno con 4 presidentes sucesivos, ¿no es cierto? Uno de ellos claramente golpista, como el que acabas de mencionar, que dicho sea de paso tiene que ser juzgado por ello,
y, bueno, una quinta, ¿no es cierto?, si es que contamos a la señora Arauz que se puso la banda por unos minutos, pero se puso la banda finalmente, ¿no?, que parece ser el sueño, ¿no?, de la presidenta del Congreso. Espero equivocarme. Entonces, yo creo que debemos recordar que la democracia es respetar la voluntad popular, y el presidente Castillo ha sido elegido por el pueblo peruano. Dejémoslo gobernar, critiquemos lo que haya que criticar, interpelemos a los ministros que haya que interpelar, pero, Enrique, yo termino con esto, nos costó mucho recuperar la democracia luego de la dictadura fujimorista, nos costó. No es momento de traerla abajo, es momento de fortalecerla. Ciertamente hay cosas que mejorar, pero hagámoslo, no la derrumbemos como pretenden hacer al parecer algunos. Ciertamente hay cosas que mejorar, como señala usted, y claro, pongamos el foco en el Ejecutivo. Se han cumplido hace algunos días, pues 100 días, ¿no? Y sin duda ha sido un inicio convulso, atípico, inusual, inestable, ¿no?, dentro de sus propios linderos. Y evidentemente ves a una primera ministra, creo yo, tratando de un poquito amarrar el muñeco, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿Cuál es, digamos, la fórmula de estabilidad por el lado del Ejecutivo, más allá de las relaciones con el Legislativo? ¿Mirta Vázquez debería poder posicionarse como jefa del gabinete, en todo caso? Tiene todo eso su complejidad, porque siempre hay celos entre el primer ministro, o mejor dicho, entre el presidente y los primeros ministros. El señor Castillo no tiene mucha experiencia política, tiene algunos aliados que ya vemos, o ex aliados, o casi ex aliados, que vemos cuál es la línea. ¿Cómo amarrar esta situación? ¿Cómo hacerla más estable desde el Ejecutivo mismo? Enrique, si me permite, sin embargo, reconociendo, creo que es evidente que el gobierno ha tenido dificultades para convocar y cohesionar un equipo de gobierno, ¿no es cierto? Creo que es importante señalar que a pesar de eso y a pesar de la contracampaña permanente de desestabilización de parte de cierto sector de la oposición, ha habido algunos avances que creo que merecen ser resaltados. Tú has dicho, hace más o menos hace unos días atrás, ¿no?, se contaron 100 días del inicio de este gobierno, en los cuales se aceleró el proceso de vacunación. Estamos hoy, ¿no?, ya se ha cubierto cerca del 60% de la población objetivo vacunada, con nuevas estrategias como ir al encuentro de la gente para vacunarla. Se ha no solamente recuperado el nivel de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia, sino que se ha superado, Enrique. Las expectativas para este año son de un crecimiento económico de 12 y eventualmente 13%. El déficit fiscal en los últimos 12 meses se ha reducido prácticamente a la mitad. Y junto con eso se han hecho esfuerzos para redistribuir, como por ejemplo con esta inyección de 5.500 millones a través del bono Yanapay para ayudar a las familias, para dinamizar el mercado, mover la economía, o medidas como las que se han estrenado el día de hoy, ¿no?, devolviéndole a pensionistas de la ONP que habían aportado 10, 15 años de su vida, que estaban prohibidos de tocar esos ahorros, se les ha empezado a devolver proporcionalmente, ¿no es cierto?, esos aportes, además de haber lanzado una segunda reforma agraria, el tema de la masificación del gas, y a mi juicio haber puesto sobre la mesa lo que debería ser la primera gran reforma de este gobierno, si es que el Congreso lo permite, que es la reforma tributaria, imprescindible para poder mejorar aún más la economía y garantizar una mejor inversión en lo importante: salud, educación, vivienda, servicios. Entonces creo que es importante reconocer que con dificultades, es cierto, con errores también, pero con todo eso el gobierno avanza, mientras que el Congreso solamente habla de vacancia. Entonces ahí creo que hay que también poner un poco los puntos sobre la silla. Un paréntesis antes de insistir con mi pregunta anterior. Usted hablaba de la reforma tributaria. Efectivamente, cuando uno habla de, además, ¿no?, un gobierno que se reivindica como de izquierda, uno ve a ver qué son las posibilidades que tiene, y uno sin duda es una reforma tributaria. Y al mismo tiempo hay una respuesta desde el otro lado que dice, ok, más recursos para educación, cuando estamos retrocediendo, o tenemos un ministro que dice que no cree en los exámenes, por ejemplo, en los concursos de nombramiento, porque al final, y esa es una, digamos, reivindicación de la izquierda que usted representa. La reforma educativa se suponía que era una política de Estado aceptada como tal. Entonces uno dice, hemos hablado con Pedro Franque en más de una ocasión, voy a recoger más tributos. Para eso el gobierno no tiene que ordenarse también en términos de sus prioridades, y a eso le añado
la reforma del transporte. Mira, primero es importante precisar que hasta donde yo he escuchado, el ministro de Educación en ningún momento ha dicho que va a anular la meritocracia, anular la evaluación a los maestros. Eso es absolutamente falso. Es la primera vez, ¿no?, que se filtra un examen como se ha filtrado, ¿no? Efectivamente, ahí hay algo que... Según lo que le pregunté a un exministro, me dijo que desde el 2012, cuando se había planteado esto, no se había dado denuncias de este caso, pero bueno. Bueno, no es exactamente lo que yo recuerdo, pero en todo caso, ese es un tema ciertamente preocupante que tiene que ser investigado. Pero el Ministerio de Educación en ningún momento ha dicho que va a anular la meritocracia ni anular la evaluación a los docentes. Lo que ha planteado, y con lo que nosotros sí estamos de acuerdo, es con revertir esta situación según la cual el 40% de nuestros maestros y maestras en el Perú están en situación de contratados. Año tras año, a pesar de que dan evaluaciones, cumplen con sus labores, no se les permite acceder, ¿no es cierto?, a un nombramiento que les permitiría estabilidad para poder concentrarse mejor en preparar sus clases, en procurar una mejor atención para nuestros niños. Con eso nosotros estamos de acuerdo. Lo demás son mentiras, ¿no es cierto?, son mitos, son ataques infundados, ¿no?, a un sector que está empezando su trabajo y que ciertamente este tema de la prueba tiene que ser aclarado efectivamente, pero que creo que hay que dejar trabajar. Hay 240.000 maestros que sí están en la carrera magisterial, que sí han pasado por el aro. Aquí hay aproximadamente, claro, de estos 200.000 que suelen presentar la prueba, como usted señala, es un 5, 7, 8% apenas que la pasa. Absolutamente. No tendría, o sea, pero esto justifica un nombramiento automático de profesores que no han podido pasar por la evaluación. Son profesores que han pasado por evaluaciones sucesivas, ¿no es cierto? De manera, evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño en clase, eso se tiene que mantener, evaluación tiene que haber, por supuesto. Yo soy madre de familia, lo último que quisiera, ¿no es cierto?, es que sus hijos tengan malos profesores o profesores no preparados. Nadie quiere eso, pero, digamos, avancemos en las reformas que se han emprendido, ¿no es cierto?, reforma educativa, reforma del sistema de transportes, pero estemos dispuestos también a evaluar, a corregir algunas cosas, ¿no es cierto?, a hacer algunos ajustes. Ahora, volviendo al tema de la reforma tributaria, Enrique, yo creo que esta es fundamental, ¿no? Ese tiene que ser el punto de partida. Creo que nadie puede negar el hecho de que necesitamos esa reforma. Somos de los países de América Latina que menos recauda, ¿no? En promedio 14% de presión tributaria, cuando el promedio en la región es 20%, y los países ricos, ni qué decir, 30%. 8% del PBI, el equivalente a 3 veces el presupuesto de salud, se pierde, ¿no es cierto?, se bota al agua cada año por evasión y elusión tributaria. Necesitamos esa plata para mejorar la salud, la educación, la vivienda, la necesitamos. Y es una reforma, contrariamente a lo que se ha dicho, Enrique, integral, que está pensando no solamente en cómo recaudar un poquito más, cobrar un poquito más a los que más ganan, ¿no es cierto?, que está pensada en simplificar trámites tributarios para las micro y pequeñas empresas, fortalecer la SUNAT, el Tribunal Fiscal, para que las grandes empresas no puedan seguir, ¿no es cierto?, evadiendo impuestos con leguleyadas, que plantea fortalecer el Banco de la Nación para que pueda, ¿no?, dar crédito barato, accesible a micro y pequeñas empresas, y un conjunto de medidas que van a permitir, ¿qué cosa, Enrique?, ampliar la base tributaria, que 2,5 millones de personas puedan contribuir, 1 millón de pequeñas empresas, y con eso podamos recaudar, ¿cuánto? 12,000 millones. Entonces yo le pido al Congreso de la República que reflexione. ¿Estamos como para despreciar 12,000 millones que se pueden invertir luego en salud, en educación, en programas de empleo? Creo que no. Entonces, demos este debate con seriedad, ¿no?, ajustando lo que haya que ajustar, con criterio técnico, pero sobre todo con responsabilidad y pensando en el país. Vamos a una pausa, Verónica Mendoza, y al volver, entre otras cosas, cuéntenos de su partido, cuéntenos de cómo va el nuevo Perú, porque tenemos elecciones, en realidad casi ya a la vuelta de... Verónica Mendoza, para terminar el tema de los impuestos, que efectivamente yo creo es muy importante, es una discusión sumamente importante. En Estados Unidos las elecciones son elecciones sobre impuestos, en realidad, muchas veces, ¿no? Pero en el Perú cuesta llegar, ¿no?, a determinados temas, tienen aspectos técnicos y qué sé yo. Hay un criterio desde, digamos, la otra orilla gremial, etcétera, ¿no?, que dicen sí, por supuesto, ¿no?, hay que elevar la presión tributaria,
pero no pueden ajustar más al formal, ¿no? Hay toda una serie de números, hablábamos con el señor Caipo hace algunos días, representante de la CONFIEP, que claro, y veía los cuadros que presentó Miguel Castilla hace algunos días precisamente ante esta comisión, y decía, claro, ya tienes una presión sobre el formal, el ciudadano de a pie, usted, yo, etcétera, ¿no? Que si tú redoblas esa presión, pues ya estamos hablando de algo muy complicado con los niveles de informalidad, diferencias. ¿Por dónde? ¿Qué respondería usted a ese argumento? Es que eso no es verdad, Enrique. Son cosas que salieron a decir estos señores antes de haber leído siquiera la propuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dijo que se le va a cobrar más impuestos a la clase media, tratando de espantar a la gente cuando la propuesta es muy concreta. Aquellos que ganen más de 300.000 al año, más de 25.000 soles mensuales, yo no creo que aquí nadie gane, ¿no es cierto? Le aseguro que no. Seguro, y a la gente que me esté escuchando, no creo que haya muchos que ganen más de 25.000 soles mensuales. Si lo hacen así, bien por ellos, y creo que está bien que contribuyan un poquito más. Pero todos los que estén por debajo de eso, no se les va a cobrar un sol más. Por el contrario, por ejemplo, a quienes cobren alquileres inferiores a 2.500 soles, no van a pagar más impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y además... Ahora hay alquileres que son más altos que sí pueden golpear a clase media, más o menos. O sea, no es porque solamente se está planteando de manera progresiva, Enrique. En todo caso, hay cositas que se pueden ajustar, pero es mentira que no se está planteando con esta propuesta ampliar la base tributaria. Hay todo un paquete que incluye simplificación de trámites tributarios para que micro y pequeñas empresas puedan formalizarse y empezar a contribuir progresivamente, ¿no es cierto? Desde simplificar los regímenes tributarios como el RUS, el RER y todo eso que es súper enrevesado, ¿no es cierto? Hasta el registro automático en el RUC, en fin, un conjunto de medidas que buscan ampliar la base tributaria. Lo que se está proponiendo esta reforma es que una vez aplicada se aumente el número de contribuyentes, insisto, en 2,5 millones, ¿no es cierto? 1 millón de pequeñas empresas a las que se va a ayudar a que se puedan formalizar. Un conjunto de medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria. Ahí cree usted entonces que está la madre del cordero a la resistencia, sobre todo el tema de evasión y elusión. Yo creo, Enrique, que muchas grandes empresas en particular, de la boca para afuera dicen que sí hay que combatir la evasión y la elusión tributaria, pero en el fondo se oponen, ¿no es cierto? No en vano, tú recordarás, Enrique, hace algunos años se aprobó una norma que se llamó antielusión para darle garras a la SUNAT para que les pudiera cobrar a las grandes empresas que con leguleyadas, ¿no?, esconden su dinero para no pagar. Se aprobó la norma, pero esos ministros de Economía y Finanzas, exministros que han salido ahora a decir que la reforma está mal planteada, se encargaron de encarpetarla en acuerdo con las grandes empresas que no quieren pagar más, cuando es lo que corresponde, ¿no es cierto?, que cada quien pague sus impuestos según sus posibilidades para poder sacar adelante al país. Hablando de la SUNAT, el presidente de la República debería retirar a su secretario de Yo creo que sí, Enrique, yo creo que nadie en el entorno del presidente tiene que ser, ¿no?, tiene que tener algún atisbo de duda, hay una presión directa, en este caso SUNAT, sí, más allá de los temas de los ascensos. Así es, yo espero que eso se resuelva pronto. Cuéntenos cómo va Nuevo Perú. ¿Cómo va esa inscripción? ¿Cómo va a ser las elecciones el próximo año? ¿Qué novedades trae? Te agradezco, Enrique, la pregunta, porque precisamente este fin de semana vamos a tener nuestro segundo Congreso Nacional, luego de 4 años de fundación, 5 años prácticamente desde que decidimos construir este proyecto. Hemos presentado ya al jurado nuestro expediente con más de 80 comités, 30.000 afiliados. Estamos ahora a la espera de que el jurado nos confirme, ¿no?, nuestra inscripción ya formal para poder seguir participando activamente en la vida política, para poder participar en las elecciones del 2022. Pero bueno, más allá de la formalidad, somos un partido con vida, ¿no?, que ha ido participando en estos años en medio de estas crisis políticas sucesivas, con errores y aciertos, Enrique, pero sí creo y quiero aprovechar para agradecer y felicitar a la militancia del Nuevo Perú, siempre jugándosela por la gente y por la democracia. Nunca nos hemos puesto de costado. Cada vez que ha sido necesario salir a las calles o pelear desde el Parlamento para defender la democracia, hemos estado ahí, poniendo el cuerpo, alzando nuestra voz. Cada vez que hemos tenido que denunciar corruptos y golpistas,
lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y ahora queremos también dedicarle parte de nuestros esfuerzos junto con apoyar al gobierno, ¿no es cierto?, y este proceso de cambio en lo que nos corresponda, también impulsar este necesario, imprescindible proceso constituyente, que no es, como dicen algunos, inconstitucional, el caos, no, es un diálogo entre fuerzas políticas, sociales, ciudadanos, para ver qué hacemos para salir de esta crisis. Porque los problemas no empezaron con este gobierno, Enrique, lo recordábamos hace un momento, 5 presidentes, ¿no es cierto?, en el periodo pasado, una vacancia, un cierre del Congreso, una pandemia que desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud, la precariedad de nuestra economía. Necesitamos cambios de fondo y hay que empezar a dialogar sobre cómo hacerlos con participación de la gente. Pero no hay aritmética en el Congreso para plantear esa discusión, ¿o sí? No, lamentablemente me temo, este Congreso no está dispuesto a abrir ese diálogo, y creo que es penoso, ¿no?, porque nada más democrático que el diálogo. Por eso nosotros creemos que lo más sano en este contexto es que sea la gente, ¿no es cierto?, organizaciones sociales, sindicales, universidades, colectivos juveniles, los que empecemos a discutir qué cambios de fondo tenemos que hacer a la Constitución, ¿no es cierto?, qué acuerdo tenemos que construir entre peruanas y peruanos para que esto funcione mejor. Porque además, Enrique, merecemos, en el bicentenario de nuestra independencia, una Constitución hecha en democracia, donde se escuche la voz de las mujeres, de los pueblos indígenas. Solamente un dato, Enrique. En el Congreso Constituyente del 93 participaron 7 mujeres, Enrique, de 80 constituyentes, cuando somos la mitad de la población. Creemos que, por ejemplo... Todas eran de la bancada fujimorista, me imagino, ¿o no? Seguramente, cuando... Creemos que en una futura asamblea constituyente llegará el momento en el que el pueblo pueda votar a favor de esta, puedan participar en igual proporción varones y mujeres, puedan participar los pueblos indígenas a los cuales nunca se les consultó ni una coma, ni una palabra de esas constituciones anteriores. El tema pues con la constituyente por el lado de la izquierda es que la discusión, digamos, conceptual parece haberla capturado Perú Libre con los proyectos de ley que se presentaron, y eran proyectos pues que uno dice, y en el propio diario del señor Cerrón, la idea de la Constitución que se tiene es poco potable por buena parte del resto de la sociedad. Como dicen ahora, ustedes van a tener que socializar, digamos, propuestas que puedan ser probablemente un poco más inclusivas para hablar de este tema, ¿no? Enrique, cuando hablamos de una nueva Constitución, estamos hablando de un nuevo pacto social entre peruanas y peruanos. Entonces, esta no puede ser una discusión de un partido, de un colectivo, de una persona, tiene que ser un diálogo abierto, amplio, plural, una movilización en todas las regiones del país, y ese es el espíritu, en todo caso, que nos anime, lo que vamos a promover con mucho énfasis en los siguientes meses, luego de nuestro Congreso este fin de semana, la elección de una nueva comisión política, porque creemos que es importante también renovar, ¿no?, nuestras organizaciones, renovar los liderazgos para refrescarnos y seguir contribuyendo a fortalecer la democracia. Estaremos muy atentos a los resultados de este Congreso. Muchas gracias, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Suerte en este evento del fin de semana.